Bendecidos, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, damos gracias a Hashem. Recién hablábamos específicamente ciertas cosas que, obviamente, ciertas directivas que hacen referencia a la escuela. Una de las cosas que voy a decir ahora en cámara, simplemente para aquellos que escuchen, que obviamente están viendo, todos los que están viendo este video, están viendo una escuela, están viendo al Ministerio de Escuelas Fares, el ministerio que tomará territorio sobre toda Argentina. Cada país, cada provincia tendrá una sede del Ministerio de Escuelas Fares, porque este ministerio es la embajada del reino aquí en la tierra. Así que, obviamente, aprovechen ahora que nos pueden ver, porque realmente dentro de muy poco tiempo, ¿sí?, les va a ser difícil. No porque obviamente lo impidamos nosotros, sino que va a ser difícil, realmente es cierto. Las cosas cambiarán tremendamente. Hoy tenemos la enseñanza de Kitabo. Y estuve orando a Hashem y tuve trabajo con esta enseñanza, en qué iba a trabajar y a predicar. Y comencé a leer la enseñanza y al instante entendí de qué tenía que predicar. Y hay tres cosas específicas que Dios nos entrega hoy. El servicio a Hashem, como da Hashem. Vamos a hablar del diezmo y vamos a hablar, obviamente, del diezmo, pero que tiene que ver, obviamente, con el principio también del Shabbat. Entonces estamos dando gracias a Hashem por esto, porque Hashem específicamente es bueno para nosotros. Esta es una enseñanza que tiene que ver para los hijos, por eso mismo es para los hijos, Kitabo. ¿Se acuerdan cuando comenzamos con Devarim? ¿Qué dijimos? Que era obviamente, Moshe le estaba hablando a un pueblo nuevo, a un pueblo joven, ¿me entienden? Y estas enseñanzas es para un pueblo joven, es para un pueblo que está específicamente, que está en avance, que se está desarrollando y necesitan, obviamente, entender principios. Por eso mismo Moshe comenzó hablando, obviamente, de estas cuestiones, porque Devarim específicamente tiene que ver con una revisión de todo lo que hemos visto a lo largo del año, en cuanto a la Torah, en cuanto a las leyes, ¿no? Así que en la Parashá Kitabo, que significa cuando vengas, ¿sí? Yo entiendo cuando vengas, entiendo específicamente, obviamente, cuando vengas a la presencia, cuando tú vengas específicamente al servicio, lo entiendo así, de esa manera lo entendí. Cuando vengas al servicio, tu corazón debe estar recto delante de Hashem. Por eso es que dice lo siguiente, la Parashá Kitabo, Moshe presenta una descripción detallada de las Berajot y de las Kelalot. ¿Qué son Berajot y qué son Kelalot? Las Berajot son bendiciones y las Kelalot, claro, maldiciones, exactamente, que caerán sobre los hijos, pueblo de Israel, los hijos, dependiendo de su obediencia a las misbot de Torah. Dependiendo de la obediencia, habrá bendiciones o maldiciones. Ese es el punto. Por eso es que es muy importante determinar esto. Entonces, obviamente, cuando leía esto, hay cosas que oré a Hashem y que a partir de ahora, de mañana, hoy, mañana y todos los días, hasta Yom Kippur, obviamente, levantaré la voz en algo que creí, que estoy creyendo firmemente, que es lo que trae la escasez económica. Pero ya lo vamos a ver. Capítulo 28:9 dice lo siguiente: Hashem te establecerá como una nación santa, como les ha jurado, porque observarán los mandamientos de Hashem su Dios y seguirán sus caminos. Observarán los mandamientos y seguirán sus caminos. O sea, caminarán sobre los mandamientos de Hashem. Por esta razón, si hacemos esto, dice, entonces nos levantará como una nación santa. En este pasuk, Moshe promete que el Todopoderoso, ¿sí?, el creador de los cielos y la tierra, hará de Israel su nación.
una nación sagrada, incluso cuando observan los mandamientos de Hashem, su Dios, y siguen sus caminos. Incluso en ese tema. O sea, ya de por sí, de por solo hecho de haber sido llamados al servicio a Hashem, ya obviamente es como que hay una bendición de parte de Hashem por eso. Ya cuando tu corazón siente de que le vas a servir a Hashem, ya hay una bendición, ya eres santo para Hashem. Pero obviamente hay cuestiones que seguir, hay caminos, incluso específicamente, entonces, obviamente, observando los mandamientos de Hashem, incluso observando los mandamientos de Hashem y siguiendo sus caminos, serán santos. O sea, ¿qué significa esto? No solamente son santos porque yo soy santo, dice Hashem. O sea, deben buscar la santidad incluso en la observancia de los mandamientos e incluso en el caminar. Ese es el punto. Por eso mismo Moshe le dice, no solamente deben guardar los mandamientos, amado, o leer los mandamientos. Cuando leen, cuando observan los mandamientos, deben ser santos. Cuando observan los mandamientos, cuando leen la enseñanza, la parasha, cuando leen la Torah, deben ser santos. Deben buscar la santidad, el apartamiento. O sea que la Torah no se lee en cualquier lado, no se estudia en cualquier lado. Uno debe tener un tiempo de estudio, uno debe tener un momento, debe tener un lugar apartado para estudiar. Apartarse para eso. Aún incluso deben ser santos. Santidad significa apartamiento. Aún cuando leas, debes apartarte. Ah, no, pero yo leo la palabra en el colectivo. ¿Cómo puedes leer la palabra en el colectivo? No se puede leer la palabra en el colectivo. Porque la palabra es para ti. Luego tú la tienes que desarrollar en el camino de santidad. Pero no puedes entender la Torah en el colectivo o en el auto o en donde sea. Obviamente, no la vas a entender nunca, porque no vas a entender nunca el misterio. Por eso mismo debes ser santo. Apartarte para observar los mandamientos, apartarte para observar la mitzvot, apartarte para observar la Torah, tiene que ver con el hecho de que obviamente en el apartamiento vas a entender correctamente. Dios va a hablarte. ¿Cómo puede una persona específicamente decir Dios me habló cuando hay 1500 voces alrededor de su vida? ¿Me entienden? O sea, leyéndola en cualquier lado, cuando hay muchas voces, imposible. Inclusive cuando la persona está ofuscada, no debe ir específicamente a la Torah, primeramente debe obviamente alinearse específicamente, debe buscar la concentración, debe buscar qué fue lo exasperó, ¿sí? Lo que lo sacó de su eje, debe volver al camino, pedir perdón a Hashem porque ha salido de su eje y luego después debe ir a la Torah. ¿Me entiende? O sea, por eso mismo habla, incluso está en los caminos, incluso está en el hecho de, obviamente, de observar los mandamientos, incluso en el camino mismo, llevando los mandamientos, uno debe incluso estar apartado en ese sentido. Por eso hablamos específicamente de tener una ética, una moral, una ética, de manifestarnos al mundo específicamente aún con nuestro caminar, con lo que hacemos. En este paso, ¿sí? Esta frase, lo que Hashem requiere aquí, es la fuente bíblica. Debemos entender que es la fuente bíblica para la obligación de seguir el ejemplo de Hashem en la conducta diaria. ¿Cuál? Esta. Capítulo 28, versículo 9, lo que hablamos. Hashem te establecerá como una nación santa, como lo ha jurado, porque observarán los mandamientos de Hashem, nos hablarán los mandamientos de Hashem su Dios y seguirán sus caminos. Esta frase es una frase que debe estar muy alineada a nosotros. Debe estar específicamente, obviamente, debemos entenderla específicamente. Esto es la fuente, claramente, de la obligación a seguir los mandamientos para que seamos una nación bendecida. Por eso mismo debemos entender que este paso es muy importante para nosotros. Es muy importante aún para los hijos. O sea que caminar en los caminos de Dios es andar
¿Con qué? Con bondad y compasión. Con bondad y compasión. No cuando camina con bondad y compasión específicamente. El compadecerse, obviamente, a través, o sea, con la gente que está alrededor nuestro. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la misma altura que tenemos. Y esto no tiene que ver con ego, ni altivez de espíritu. Es que cuando Hashem te separa, te eleva. Hashem te separa, Hashem te eleva. Hashem te separa, ¿sí? Obviamente, y te distingue. Hay un componente específicamente cuando Hashem te llama, que se llama distinción. ¿Por qué distinción? ¿Por qué te distingue entre medio de los demás? Porque tú has sido llamado a ser rey y sacerdote, según el orden de Melquisedec. Entonces hay un componente de distinción en tu vida cuando Hashem te llama, que es lo que debes aprender. Tú eres distinguido delante de Hashem y delante de los demás. No eres igual, ¿no te pareció? ¿Alguna vez te han dicho? O sea, tú no eres de aquí. A mí siempre me dicen, tú no eres de aquí. Me dicen, tú no eres de aquí. No, sí, vengo de Marte, vengo de otro planeta, por eso no soy de aquí. No tiene nada que ver, por eso soy calvo. ¿Me entienden? Sí, no, totalmente, no soy de aquí, ni soy de allá, dijo. No tengo edad ni porvenir. Así decía el salmista, no soy de aquí, ni soy de allá. No tengo edad ni porvenir y ser feliz. ¿Sí? Eso es lo que debemos hacer. Obviamente, debemos entender que somos distinguidos. Hay un componente de distinción en nosotros mismos cuando Hashem nos llama. Y eso es lo que debemos entender. O sea que, inclusive, tengo que tener compasión de las almas que están alrededor mío. No puedo elevarme, ni tampoco puedo pensar mal. Pensar mal de la gente que viene y que va, ¿sí? En el ministerio, ni mucho menos de la gente, obviamente, que está fuera del ministerio. No puedo pensar mal de la gente que está en el cuerpo. Debo específicamente entender que si yo pienso mal de él es porque, obviamente, ¿sí? Hay algo mal en ti. Ah, no, pero este es así. Me parece que estoy creyendo de que tiene un problemita con las mujeres. No te preocupes, que esa persona a la cual tú estás detallando, ¿sí? Es tu imagen, es tu espejo. Por eso mismo no puedes pensar mal, porque así como piensas mal sobre esa persona, así mismo también te ve el cielo. Así mismo te ve el cielo a ti. Ese es el problema. Por eso debemos caminar con compasión y debemos caminar específicamente, ¿sí? Con bondad. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, fuimos distinguidos, fuimos apartados con un propósito. Y la santidad tiene que ver con un buen pensamiento hacia nuestro prójimo, no con un mal pensamiento. Tiene que ver con un deseo, obviamente, de dar y recibir, no con un deseo egoísta, obviamente un deseo de compartir, de dar, y no con el deseo egoísta de recibir simplemente solamente yo. Debemos entender que somos dependientes de Hashem, no dependientes de la gente, los que estamos aquí. Dependientes de Hashem, y que por eso mismo específicamente Dios nos llamó al mismo nivel. ¿Me entiendes? Pero lamentablemente, obviamente, si necesitas específicamente a alguien que te ore, entonces claramente no estás al mismo nivel. Estás bajo el nivel al cual Hashem te ha llamado. Es un problema. Pero entender estas cuestiones es necesario, porque todo esto requiere, obviamente, un esfuerzo. Requiere, obviamente, una observancia de mis votos y de los caminos que estamos siguiendo. Involucrándonos en las necesidades de los demás. Eso es servicio a Hashem. Hashem nos llamó a involucrarnos en las necesidades de los demás. El servicio comunitario y trabajos en la actividad social. A eso fuimos llamados. A cuidar de los pobres, a ayudar a los enfermos, a consolar a los afligidos. A eso fuimos llamados. Ese es el elemento de distinción que hay en nosotros. Ese es el elemento de distinción que hay en nosotros. Nosotros debemos entender que somos los samaritanos en esta tierra.
en esta tierra somos los samaritanos, no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos no somos del mundo. Nosotros venimos desde una eternidad y a una eternidad vamos. Por ende, específicamente, estamos como samaritanos en este lugar. Y no puedo específicamente levantarme contra ninguno de los que están aquí alrededor mío. No puedo ni tampoco pensar mal. Y debo hacer el esfuerzo específicamente para reunirme con el cuerpo en Shabbat. Ese es el punto. Por eso mismo somos distinción. Por eso mismo. Y debemos entender que al lugar en donde pertenecemos hay un propósito. Como cada lugar tiene un propósito, este lugar tiene un propósito. Y es eso lo que debemos entender. Porque también tiene que ver con los caminos de Hashem. Tiene que ver con los caminos y tiene que ver obviamente con las mitzvot de Hashem. Todo esto es más, todo esto y mucho más nos llevará a alcanzar la grandeza. Nos llevará a alcanzar la grandeza. No quiero nombrarla porque sé perfectamente que no le gusta, no la voy a nombrar, pero hay una persona en este lugar, esto es para los que no nos conocen, hay una persona en este lugar que no tiene familia y que obviamente nosotros la adoptamos como parte de nuestra familia desde el momento en que vino. No tiene familia y esa persona específicamente es nuestra familia y es parte del cuerpo. Esa persona entró en un estado de enfermedad, tuvo neumonía, tuvo un montón de cuestiones. Y obviamente, como no tiene familia, hay que cuidarla. Y esa persona es mujer, ¿sí? Hay que cuidarla. Y obviamente, con esto, con lo que llamo, lo que voy a decir específicamente, es simplemente para entender que todos somos parte de esto. Y que a todos nos toca cuidar una parte de nuestro cuerpo. Porque cuando se duele el cuerpo, se duele, obviamente, o sea, se lastima un dedo gordo o el dedo chiquito. Cuando te pegas con el dedo chiquito, te pegas el dedo chiquito en el pie de la cama, todo el cuerpo se duele. Y está todo el día, tu mente está pensando en el dedo chiquito todo el día, en ese dolor. Y vas a hacer cosas con cuidado, vas a tener cuidado para que no se vuelva a pegar. Y vas a estar atento a que si el dedo se quebró o alguna cosa porque entró en un esguince, vas a estar atento a esa cuestión. O sea, es como, se lleva obviamente la atención de todo el cuerpo. Es lo que pasa, obviamente, en un cuerpo. Cuando nosotros específicamente, cuando uno de nosotros se duele, no hace falta, no es suficiente que una persona se ocupe de otra persona. Es necesario que todos nos ocupemos de esa persona y que podamos específicamente turnarnos. Claro está. ¿Por qué? Porque es parte del cuerpo. Si es que yo soy parte del cuerpo, entonces específicamente debo tener control de eso. Y debo por lo menos preocuparme. ¿Quién fue a cuidarla? ¿Quién perdió el trabajo por ir a cuidarla? ¿Me entienden? Esto es aprendizaje para nosotros, tranquilo. Porque acá somos todos jóvenes. Acá hay muchos jóvenes. Y obviamente estoy dando instrucciones de cómo operar. Vuelvo a repetir. Cuando esto pase en alguno, que no lo permita, pase en alguno de los jóvenes, quiero ver la reacción de todos. Busco la reacción de todos. Y obviamente busco específicamente de que esta generación sea mejor que nuestra generación. Que no sea uno el que esté siempre perdiendo trabajo, dejando su familia, ¿sí? Y preocupándose por esa hermana, sino que seamos todos los que podamos estar ahí. ¿Sí? ¿A quién le toca? Hoy me toca a mí, mañana me toca a mí. Peleándonos por a quién le toque cuidarla, no peleándose yo no puedo, que es diferente. Cuando entendamos, entonces, si entendemos el valor que tiene eso, ¿sí? Entendemos el valor que tiene eso, entonces alcanzaremos la grandeza. Alcanzaremos la grandeza. Ese es el punto, ese es el tema. Por eso dice que todo esto y más, todo nos llevará, obviamente, a alcanzar la grandeza espiritual. Nos llevará a alcanzar la grandeza espiritual como comunidad.
como comunidad, porque estamos hablando comunidad, estamos hablando del servicio a Hashem. Estamos hablando del abodá Hashem, del servicio a Hashem, ¿sí? Y de esta manera, Hashem nos establecerá como una nación santa. La única manera de que Hashem nos establezca como nación santa es que nosotros específicamente, ¿sí? Obviamente crezcamos como comunidad, ¿me entiende? Para que seamos exaltados, para que seamos real sacerdocio, para que seamos pueblo adquirido por Hashem para mostrar sus grandezas al mundo entero, porque Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el punto, ese es el tema principal, obviamente, de cuando venga, de esta para allá Kitaú. La esencia del sacerdocio, la esencia principal del servicio. Por otro lado, tenemos también el mandamiento de los diezmos. Por otro lado, también tenemos el mandamiento de los diezmos en esta para allá. Y hay algo que dice, por ejemplo, cuando ya hayas apartado la 10ª parte de tus productos, Deuteronomio 26, 12 en adelante, 12 al 15. Cuando ya hayas apartado la 10ª parte de tus productos, dice, no me he apartado de tus mandamientos ni los he olvidado. Mira desde el cielo, desde el santo lugar donde resides, y tal como se lo juraste a nuestros antepasados, bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, tierra donde abunda la leche y la miel. Yo pregunto, ¿ustedes vieron abundar leche y miel dentro de Israel? ¿Sí o no? Nunca fui. Claro, nunca fueron. Y pregunto otra cosa, por eso mismo, a veces hay un problema. Dice, nunca fui, nunca supe que abundaba leche y miel. Otra de las cosas, ¿qué cantidad de colmenas debe haber para que abunde la miel, no? Y qué cantidad, obviamente, de cabra, de leche de cabra, de leche de vaca, que debe haber para que abunde la leche. Ahora, la Torah no habla de cosas naturales. La Torah está hablando de algo espiritual, leche y miel. El apóstol Pablo dijo, ¿sí? Leche espiritual no adulterada. Leche espiritual no adulterada. Y también habla de miel. La miel está hablando específicamente, la miel habla del misterio, de lo dulce de la palabra. ¿A quién se le fue dado un pergamino, se lo puso en la boca y sabía como miel? Al profeta. Al profeta se le dio un pergamino, ¿sí? Y dijo, tome, cómete este pergamino. Dice, sabe como a miel de mi paladar, pero sabe amargo en mi vientre. Claro, porque las palabras proféticas que debía soltar eran totalmente, obviamente, eran duras, eran tremendas. Por eso que estamos hablando de la miel y estamos hablando de la leche. Abunda leche y miel, abunda leche espiritual. La leche específicamente tiene que ver con el crecimiento. Tiene que ver con el crecimiento espiritual. Y la miel tiene que ver con la revelación, con la abundancia de la palabra, de la Torah. Tiene que ver específicamente con el misterio, con eso. Por eso mismo dice, donde abunda leche y miel. Uno dice, che, solamente de leche y miel vivirá el hombre. No, de toda palabra que sale de la boca de Hashem. ¿Qué relación hay entre el diezmo y el resto de los mandamientos? ¿Qué relación hay entre el diezmo y el resto de los mandamientos? Este texto nos enseña que hay una relación entre la fidelidad en el diezmo y todos los demás mandamientos. Hay una relación específicamente, ¿sí? El que es fiel en los diezmos está mostrando que el Eterno es el dueño de todo lo que tiene. Por eso mismo dice específicamente, ¿sí? Dice claramente, cuando ya hayas apartado la 10ª parte de tus productos, ¿sí? Habla de producto, habla de la manutención del producto que ellos necesitan específicamente para sobrevivir, que viene específicamente de Hashem, porque el producto, ¿sí? Lo da Hashem. Hashem es el dueño del cielo, el creador del cielo y la tierra y de todo lo que hay en ella. Y Hashem específicamente, obviamente, determina
qué es lo que vas a comer en el año y qué es lo que va a abundar en tu casa. ¿Cuándo se determina esto? ¿Cuándo se determina esto? En fiestas tan tremendas como lo que es un Yom Teruah. Porque si tienes el dinero, comerás lo que quieras. Comprarás lo que quieras, siempre y cuando sea kosher. Pero si no tienes el dinero, tendrás problemas. Entonces hay un problema acá. Acá hay un problema. El diezmo es el problema. Por eso yo les dije de antemano, hay algo que localicé que no era correcto. Porque dije, Señor, vengo orando al Señor por la escasez. Y por el problema en las familias. El problema en las familias. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué hay problemas si estamos en la Torah? Entonces, Hashem me reveló a través del estudio, a través de esto, que literalmente es el diezmo. El diezmo es el problema, obviamente, en la escasez. El diezmo es el problema específicamente, ¿sí? Obviamente, en toda la economía, en todo el faltante de la economía. El diezmo es el problema de que los productos específicamente no se den en tu vida. El diezmo es el problema, y no solamente el diezmo, es el malgastar. Por eso mismo entendemos acá que hay una relación directa entre el diezmo y los mandamientos. ¿Cuál es el punto? ¿Sí? Vuelvo a decir, este es el punto, que hay una relación entre fidelidad, ¿sí? Una relación entre la fidelidad, ¿sí? En el diezmo y los demás mandamientos. El que es fiel en los diezmos está mostrando que el Eterno es el dueño de todo lo que tiene. El mandamiento del diezmo es parecido al mandamiento del Shabbat. ¿Cómo es que el mandamiento del diezmo es parecido al mandamiento del Shabbat? Los dos mandamientos son medios para reconocer la soberanía del Eterno. Tanto el diezmo como el Shabbat son mandamientos para reconocer la soberanía del Eterno. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Es que el que da el diezmo reconoce la soberanía del Eterno sobre la materia. Si yo doy el diezmo, estoy reconociendo la soberanía del Eterno sobre la materia. Y si yo guardo el Shabbat, entonces estoy reconociendo la soberanía del Eterno sobre el tiempo. Tiempo y materia y tiempo. ¿No les resulta conocido? ¿Sí? Che, pero esto se habla mucho en física, en la química. Tiempo y materia y tiempo. Claro, totalmente. Impresionante que estos dos elementos estén relacionados. El diezmo con el Shabbat y el Shabbat con el diezmo. Debemos entender entonces específicamente que debemos reconocer, poner al Creador sobre el diezmo, sobre la materia y sobre el tiempo, guardando obviamente los mandamientos. La mitzvot del diezmo es muy importante y la mitzvot del Shabbat es muy importante. Las dos son altas y elevadas. El que da el diezmo muestra que Mamón no es su Dios. El que da el diezmo determina que Mamón, aquel que tiene control de las finanzas en el mundo, no es tu Dios, sino que es el Dios de Israel, mi Dios. Y el que guarda el Shabbat muestra que el Eterno es su Dios. ¿Me entienden? Entonces, acá tenemos una controversia. Al someter parte del dinero y parte del tiempo al servicio, porque arrancamos con servicio, ¿sí? Al servicio del Eterno, de una manera especial, con el diezmo y con el Shabbat, se abre una puerta de señorío para el Eterno sobre el resto del dinero y sobre el resto del tiempo de la semana. Si yo entrego el diezmo, todo el dinero que me sobra, ¿sí? Obviamente será abundante, no será escaso. Y si yo entrego mi tiempo a Hashem, todo el tiempo del resto de la semana que me sobra será abundante, no será escaso. De esa manera, estos dos mandamientos sirven como plataformas para ser obediente al Eterno en todo lo demás. Todo lo demás. Por eso, el que da el diezmo y guarda el Shabbat también está interesado en cumplir el resto de los mandamientos que le corresponden. ¿Por qué? Porque cuando uno da el diezmo y entiende que cuando hay escasez en el mundo, no hay escasez en tu vida, Dios mantiene el éxito en tus finanzas. También entiende que cuando guarda el Shabbat, te sobra el tiempo en la semana para hacer un montón de cosas. Y encima Dios te sorprende
obviamente con la recaudación, porque ni modo, la gente sale los sábados a gastar su dinero para todos lados, y nosotros los sábados tenemos, los Shabbat tenemos los negocios cerrados. Pero es lo que pasa. Y es más, cuando tenemos el negocio cerrado toda esta semana, como ayer, como pasó, ¿sí? por este problema de cuidar a una hermana, tuvimos el negocio cerrado 15 días. Ayer, específicamente, ¿sí? Trajo realmente, de alguna manera, lo que necesitábamos de otro lado. O sea, no importa cuál, no importa de dónde, no importa cómo, ayer lo hace. Ayer lo hace. Ese es el punto. Por eso mismo, este texto enseña que después de haber sido fiel en el diezmo, se puede pedir la bendición sobre su pueblo y sobre su tierra. Porque comienza diciendo, cuando hayas apartado la 10ª parte de tus productos. Entonces dice la palabra, bendícenos. Después de esto, entonces bendícenos. La 10ª parte de tus productos. Pero habla de productos, no habla de dinero. El problema es que ellos cosechaban, y en aquel momento la gente vivía de las cosechas. ¿Me entienden? Hoy nosotros trabajamos por dinero y es diferente, los tiempos cambian. Por eso mismo que habla, el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento habla, cada primer día, conforme a como habéis prosperados, apartarás el diezmo. ¿Para qué lo apartarás? Para que yo cuando vaya a ti no tenga que pedírtelo, sino que tú mismo lo entregues a ayer. ¿Por qué el apóstol Pablo nos tendrá que pedir el diezmo? Porque el apóstol Pablo entendió la bendición del cielo. Y porque el apóstol Pablo está determinando de que vos no seas maldecido por no haber entregado el diezmo. Ese es el punto. Por eso el apóstol Pablo habla, cada primer día, ¿cuál es el primer día? Después de Shabbat, el domingo. O sea que después de Shabbat entregamos diezmo, entregamos ofrenda. ¿Me entienden? Después, cada primer día, conforme a como habéis preparado la semana, apartarás el diezmo. ¿Sí? O sea, lo apartarás, lo santificarás, lo traerás al altar. ¿Me entienden? Ese es el tema. Ese es el tema. ¿Para qué? Para que yo no tenga que ir a ti específicamente y pedírtelo, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué lo tendrá que pedir el apóstol Pablo? ¿Por qué? ¿Me entiendes? Para hacerte un favor, para bendecirte y no maldecirte. Ese es el tema. Ahora, si lo entregamos, obviamente, de propia voluntad, la bendición será mayor. Claro que sí. Cuando hablamos de diezmo, hablamos de diezmo. Diezmo, ni más ni menos, diezmo. El resto es ofrenda. Por eso habla de diezmos y ofrendas. El resto es ofrenda. Diezmo es diezmo. O sea, cobraste 1.000.000 de pesos, diezmaste 100. Pero que es mucho. Arreglate con Hashem. Ese es el punto. Cobraste 100, diezmaste 10. Cobraste 700, diezmaste 70. Ni 20, ni 25, ni 40. 70. Porque cobraste 700. Ese es el punto. Ese es el tema del diezmo. ¿Por qué no te va bien? ¿Por qué no te va bien? Porque tú no sabes diezmar. Si no diezmas, entonces no eres hijo. Fíjate en esto. Primero hay que dar el diezmo y luego viene la bendición. No al revés. Señor, pero primero bendíceme. Padre, bendíceme para poder dar, porque realmente no me alcanza. No es así como funciona. Ya te bendije, pero no me alcanza. Lo lamento. Debes confiar. Debes de entender, ponme a mí por encima de la materia y entonces verás los resultados. No me pruebes en esto. ¿Me entiendes? Pero hay una palabra que dice, probadme. Y verás si yo no abriré la ventana en los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Y la misma palabra dice, todos ustedes me habéis robado. Todos vosotros me habéis robado. Por eso, no es así que el Eterno te vaya a bendecir para poder dar el diezmo. No es así. No es así. Pues el que piensa así tiene las prioridades invertidas. El que piensa que primero Dios tiene que darte para luego bendecir a Hashem, tiene las prioridades invertidas. No se puede
invertir prioridades. Recibiste, sí, da lo que te corresponde. Primero yo y luego el Eterno. Eso es prioridad invertida. Primero es Dios, luego es tú. Cuando recibiste el diezmo, apartaste y entonces después, con lo que te queda, ¿sí? Hiciste economía. Economizas. Comenzás a ver qué es lo que, cómo repartís el dinero. Así, el Eterno, de la manera de tener una prioridad invertida, el Eterno no podrá bendecir. Porque piensas que si no tienes ingresos suficientes para dar el diezmo, obviamente, porque piensas que si no tienes dinero suficiente para dar el diezmo, el Eterno no podrá bendecirte y dejar las cosas al final, dejando para el final lo que generalmente le toca al Eterno. Dios no podrá bendecirte de esa manera. En caso de que tengas, ¿sí?, suficiente, lo darás. Tampoco es así. Ni es porque tenga suficiente, ni es porque tenga, cuando tenga suficiente voy a dar, ni es porque cuando tenga menos no voy a dar porque no tengo. No es así. Dios te prueba en la escasez y en la abundancia. Siempre. Por eso, cuando hayas apartado la décima parte, este paso hace mención a que primero apartas, luego te gozas en lo que tienes. Porque es necesario que Hashem bendiga a través de esa décima parte todo lo que tienes. Por eso mismo, entender estas cuestiones es sumamente importante para el tiempo de hoy. Es al revés. No es como queremos nosotros, sino que es al revés. Primero tienes que dar el diezmo para que el Eterno pueda bendecirte y pueda bendecir aún lo que quede en tu mano, y así podrás tener lo necesario y aún, obviamente, poder observar la multiplicación de lo que Hashem hará en tu vida. No entiendo cómo es que me alcanzó y me sobró. Que hemos visto y que hemos vivido un milagro de multiplicación. No intentes contar el dinero después que diste, porque no vas a entender ni jota de lo que Dios hará cuando tú hayas puesto las prioridades en primer lugar. Si aún así no te llega el dinero, pero no me llega el dinero, estoy diezmando y no me llega el dinero, entonces debes revisar tu manera de gastar el dinero. ¿En qué estás gastando el dinero? Y pide al Eterno perdón por todos los diezmos que no le has dado y haberlo malgastado. Entonces Él te ayudará. A veces damos diezmos, pero no me alcanza. Y porque no me alcanza es porque estás malgastando. Porque aún todo lo que recibe, cuando nosotros damos el diezmo, nuestro dinero, y a través del diezmo recae la bendición del Eterno en todo el dinero que tenemos en nuestras manos, todo lo que tenemos en nuestra casa. Ese dinero ya está apartado. El diezmo es la primicia de todo lo que tienes en tu mano. Cuando tú tienes dinero y apartas el diezmo, el dinero que te queda en tu mano ya está bendecido, está santificado, porque la primicia, el diezmo bendijo todo lo que tienes en tu mano, todo lo que te queda. Por ende, lo que te queda en tu mano no puedes malgastarlo. Debes saber cómo emplearlo. No se puede malgastar lo que viene de parte de Hashem. Hashem te permitió ganar el dinero. ¿Por qué vas a malgastar el dinero? ¿Por qué lo malgastas? Entonces, cuando hay veces que no te alcanza el dinero o que das el diezmo, pero no te entra correctamente, no te está entrando, está muy apretado, doy el diezmo y estoy muy apretado. Hashem te está enseñando, y esto es así, esto es así, entiéndalo. Hashem te está enseñando a no malgastar, porque eres demasiado derrochador, demasiado malgastador. Tienes la tarjeta y no importa, tenemos tarjeta total. Podemos específicamente, tarjeteamos y totalmente. ¿Sí? ¿Cómo es el plan ese? ¿Cómo es el plan de tarjeta? Hay un plan que se llama, ahora 12, ¿no? Ahora 24, ahora 100. No es así, porque no estás usando tu plata, estás usando plata ajena.
Las tarjetas significan usar plata ajena. Tú estás metiéndote en un problema. Le estás debiendo a una persona. Ah, pero ellos dan la plata con esa mano, por eso te dan la tarjeta. No, te están endeudando a ti. La tarjeta simplemente es para sacarte de un paso, no es para darte el living, la vida loca. Si tú con la tarjeta usas la plata de los financistas, entonces te metiste en camisa de 11 varas. Porque obviamente eso tiene incrementos. Eso tiene incrementos. Debes devolver el 30, el 60 o el 90% en los peores de los casos. Y si viene de evaluación, peor todavía. Estás metido en un problema. Le estás debiendo, obviamente, dinero al mismo diablo. Aquel que te dio la tarjeta. Ah, pero nos dieron tarjeta. Tenemos la negra. Tenemos la negra. No tenemos límite. No, sí tienes límite. Sí tienes límite. Porque vas a pagar específicamente con creces lo que realmente estás usando o obviamente que no es tuyo. De hecho, es más. Con una tarjeta estás dependiendo específicamente de Mamón y no del Dios de la creación. Porque tener tarjeta de crédito es depender de Mamón, de aquel, el Dios del dinero de este mundo. No es depender de Dios. Usar la tarjeta y tarjetear es usar el dinero del Dios de este mundo. No el dinero de Dios. El dinero de Dios entra a través de tu mano y del esfuerzo tuyo, de la viveza que tú tengas para ganarte el sustento. Y si eres vivo para multiplicarlo, entonces tendrás mucho dinero para gastar. No para malgastar, sino para gastar correctamente, teniendo en cuenta que no puedes malgastar el dinero. Lamentablemente, esto es un flagelo en el mundo de la religión. La mayoría creen específicamente, ¿sí?, que pueden usar la tarjeta, tarjetear todo. Después tenés una deuda, tenés una cárcel. Y la palabra dice que no serás. ¿Qué dice la palabra? No serás sacado de la cárcel ¿hasta qué? Hasta que no pagues el último cuadrante. Pregúnteme si lo aprendí. Yo tenía tarjeta. Mi esposa dijo, vamos a romperla. Y la tuvimos que romper todas. Se acabó la tarjeta de crédito, listo. Hace años. Hoy me manejo con mi tarjeta de débito siempre y cuando yo tenga plata en mi caja. De lo contrario, no debo un peso a nadie. Y a veces cuando no tengo, me quedo en el molde tranquilito. He aprendido, obviamente, a estar contento en la escasez, estar contento cuando no tengo, estar tranquilo, estudiar Torah cuando no tengo, y cuando tengo, bueno, salgamos a disfrutarla. ¿Con quién la disfruto, Señor? Comprar un helado a tu esposa. Bueno, ok. Pero mi esposa no quiso helado ayer, Señor. Bueno, entonces. ¿Me entiendes? Entonces cómete un helado vos. Pero yo tampoco quiero helado. No, me dice Diego que me comí el helado. Mi esposa me mata. ¿Me entiendes? Entonces el problema es ese. No saber tener control de nuestro dinero. Usted tiene un problema. Y es que está malgastando el dinero, pero eso no tiene nada que ver con su diezmo. Usted debe seguir, obviamente, diezmando, porque es un principio en el reino de los cielos, y es un mandamiento a la altura del Shabbat. Sé fiel en el diezmo, y serás bendecido, y lo que quede en tu mano durará más. Es simplemente eso. Todos aquellos que no siguen este principio adelante, están en el hecho de que, ¿sí?, ¿te sirvo o no te sirvo? Ser fiel con el dinero significa, obviamente, llevar específicamente llevar el servicio, una boda a Hashem, un servicio a Hashem. Sin embargo, estos dos mandamientos, tanto el diezmo como el Shabbat, no son obligatorios para los que están afuera. Solo son obligatorios para los hijos. O sea que el mandamiento del diezmo y del Shabbat son obligatorios para los hijos. Aquel que dice, yo soy hijo, guardo Shabbat. Ah, pero no, el diezmo no, porque a mí. Ah, eso no. Sí, el Señor dice, guardemos Shabbat. No. Aquel que hace esto no es hijo.
no es servidor del reino, porque el diezmo no es específicamente, ¿sí?, para la persona que predica. Aunque el apóstol Pablo dijo, yo podría gozar tranquilamente de ese dinero, porque es lo que me corresponde, dice el apóstol Pablo. Pero dijo el apóstol Pablo, yo no lo hago, porque incluso, dijo el apóstol Pablo, si es necesario, banco a mis propios discípulos para que los demás, para que aquellos específicamente no se hagan los vivos y quieran gozar del dinero ajeno y no se esfuercen en el servicio con excelencia. Por eso mismo decimos que el diezmo que entra es para el servicio activo, el lugar, la luz, el gas, todo lo que se consume acá adentro. Todo lo que se consume acá adentro, el espacio físico, ¿sí?, los instrumentos, todo lo que se necesita como para crecer en comunidad. Ese es el orden y la dirección que se le da al diezmo en este lugar. Las fiestas, todo eso es parte del diezmo. Todo eso es lo que se le da, la dirección que se le da al diezmo. El Shabbat y el dinero van de la mano entonces. El Shabbat y el mandamiento del diezmo van de la mano. Si tú no tienes dinero, no puedes guardar Shabbat. ¿Por qué no puedo guardar Shabbat si no tengo dinero? Porque no has entendido nada. Y si no guardas Shabbat correctamente, te será difícil recibir el sustento. Estamos en un problema. Porque el Shabbat se lo honra con dinero, no con otra cosa. Qué fácil es apartarme para Dios y cantar canciones al Señor. Estas son las mañanitas. ¿Me entiendes? Es fácil apartarse a Hashem. Sí, Señor, gracias por tu día. ¿Me entiendes? Ese es el problema. Shabbat se lo honra con dinero. ¿Por qué? Porque el Shabbat es un vislumbre del mundo por venir, del mundo en donde no te faltará nada. Del milenio, cuando venga el Mashiach, estaremos viviendo en abundancia. Aquellos que han hecho bien la tarea, no te faltará nada. Entonces tú debes honrar el Shabbat de esa manera. Como cuando venga el Mashiach, a nosotros no nos faltará nada. Nosotros no podemos hacerle faltar nada al Shabbat. Tienes que estar atento a estas cuestiones. Por eso que se empieza a guardar el Shabbat desde el domingo, desde el primer día. Uno ya empieza a apartar dinero para llegar al Shabbat y tener el Shabbat correctamente, estar correctamente. Tu vino, lo que vas a tomar, no te debes privar de nada. ¿Qué vamos a comer? Una buena comida. ¿Qué vamos a beber? Esto. ¿Vamos a comer postre? Claro que sí, tiene que haber postre. Tiene que haber otro. Nadie se puede privar de nada del Shabbat. A la ya le gustó. ¿Me entienden? Todo tiene que ser bien. Y todos dentro de la casa deben honrar el Shabbat. Todos dentro de la casa deben honrar el Shabbat. Todos los que trabajan deben honrar el Shabbat. Entonces tenemos que decir, esto es, de hecho es más, en la casa tiene que haber un pozo, una colecta para el Shabbat. Entonces tiene que haber una caja en donde esto es para el Shabbat. Tuki, toda la semana. Puki, todo para el Shabbat. Todos los que están en la casa deben honrar el Shabbat. Aprender a honrar. Eso es lo que debe pasar. Por eso a partir de mañana, mi esposa no va a comenzar a tener una caja y todos que viven dentro de mi casa, ¿sí?, y los que laburen, los que tienen, los que recién plata van a decir, a ver, vamos a la cajita, pasando por ahí, pasando la cajita, ¿sí? Inclusive los que están en el departamento de atrás, porque están en el mismo terreno, en el departamento de atrás, la cajita para el Shabbat, la cajita para el Shabbat, ¿me entienden? Porque guarda el Shabbat, porque en el terreno de mi casa se guarda el Shabbat. Ese es el problema, ese es el tema. Uno debe aprender a honrar el Shabbat porque el Shabbat trae esa bendición económica y financiera en tu vida. El Shabbat se lo honra con dinero. Uno debe comprar lo mejor y en abundancia. Es por eso que debemos cuidarnos de malgastar el dinero. Malgastar el dinero que es bendecido a través del diezmo. No se puede malgastarlo. ¿Sí? Debemos hacer el esfuerzo desde el principio de la semana para honrar el Shabbat con todo lo que tenemos.
Y es por eso que no se puede malgastar el dinero. Vaya a malgastar el dinero, no malgaste el dinero. Guarde ese que eso que va a malgastar para el Shabbat. Aprende a invertir. Eso es, obviamente, aprender finanzas. Estoy financiando el Shabbat. ¿Sí? Estoy financiando los Shabbat que vienen por delante. Entonces, cuando venga escasez, porque obviamente, claro está, que la palabra dice, en tiempo de escasez o en tiempo de abundancia, tú me honrarás, tú me alabarás. Entonces, cuando venga escasez, usted va a tener para honrar el Shabbat. Eso es finanza. Aprender a financiar. Ese es el tema. Por eso mismo debemos entender que el diezmo es un mandamiento principal. Diezmarás. La palabra dice, irremediablemente o indefectiblemente, no me acuerdo la palabra que usa, dice, diezmarás. Así dice. Inevitablemente, diezmarás. Tú debes diezmar. Por esta razón debemos ser obedientes con los diezmos y no robarle a Hashem lo que le corresponde. No podemos. Está escrito de esta manera, Malaquías capítulo 3, versículo del 8 al 10. ¿Robará el hombre a Hashem? O sea, Hashem hace una pregunta. ¿Robará el hombre a Hashem? ¿Sí? ¿Robará el hombre? El Señor dice, de ninguna manera nadie te va a robar. Porque viene Hashem y dice, todos ustedes me habéis robado, me van a pagar con creces. Aquel que roba paga con creces. O sea, de alguna manera vos vas a pagar lo que estás robando. De alguna manera vas a pagar lo que estás robando. Pues vosotros me habéis robado, dice Hashem. Y dijisteis, dice Hashem, ¿en qué te hemos robado, Señor? Y Hashem responde, en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Dice Hashem, me habéis robado. En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. ¿Cómo que te hemos robado? Sí, porque realmente nosotros robamos a Hashem la oportunidad de bendecirlo. Hashem no te puede bendecir en las finanzas cuando realmente no hay diezmo en la casa. Cuando no hay diezmo en la casa de Hashem, no puede Hashem bendecir tu finanza. Estás robando, le estás quitando a Hashem la oportunidad de bendecirte. Y Hashem es un Dios que le encanta bendecir. Pero los principios y los mandamientos están puestos para que la bendición recaiga sobre tu vida. No hay bendición sobre tu vida, no hay diezmo, no hay bendición sobre tu dinero. Haz lo que tú quieras, no me interesa. No hay mismot, no me interesa. Yo no te voy a bendecir, dice Hashem. Por eso está determinado que los diezmos, las mismot, los mandamientos del Eterno son para bendición, no son para maldición. Aquel que ha entendido esto, es hijo. Es hijo. Hijo en servicio activo del Eterno. Aquel que no ha entendido esto todavía es un hijo, pero pródigo, despilfarrador, derrochador, que se acuesta y se revuelca con los chanchos a malgastar la fortuna que el Padre le ha dado, porque la malgasta. Ese es el punto. Así, de esa manera nos mide Hashem a través de la Torah. Por eso que es muy necesario entender este tiempo. ¿Qué es lo que entendía yo? Entonces yo, para terminar, yo hacía algo que estaba mal. Yo no le daba el diezmo a Dios. Yo le daba más del diezmo. Porque obviamente vendía mi auto y decía, Señor, ¿para qué voy a partir el diezmo? Y te estoy dando mucho más de eso. Acá tenés, pum, le daba al Señor el diezmo. Le daba al Señor, no el diezmo, más. Vendí mi camioneta y puf, metí todo a la obra. Acá está todo, Señor, ¿para qué voy a partir el diezmo si te estoy dando todo? Listo. Eso también está mal. Diezmo es diezmo. Porque Dios dice, yo no te llamé a que tú, ¿sí? A que tú banques la obra con todo lo que tienes, solamente con el diezmo. El diezmo me basta de cada uno de los que se congregan para que yo pueda bendecir, para que yo pueda llevar mi obra adelante. Porque Hashem hace sus finanzas, hace sus números, tiene sus números, sus finanzas, tiene su cuadernito en donde Hashem dice, a ver cuántos diezmos entró tanto, entonces a ver, ¿se están esforzando? Sí. Voy a traer más personas que tengan tiempo porque quiero que crezcan un poco más. De lo contrario, específicamente, no van a crecer más de lo que crecen. ¿Por qué? Y porque acá hay enfermedad. ¿Cuál es la enfermedad? La enfermedad de la mano, Señor.
La enfermedad de la mano, dice ayer. La enfermedad del bolsillo. ¿Por qué? Tienen cocodrilo dentro. Entonces cada vez que meten la mano en el bolsillo, el cocodrilo les muerde la mano y claro, la mano está enferma. ¿Me entienden? Ese es el problema que existe. Hay un problema en la sociedad. Hay un problema en todos, en la mayoría de los que predican. Hay quienes predican el diezmo para vivir ellos. Eso está mal. Hay quienes predican el diezmo específicamente, ¿sí? Porque quieren vivir la vida loca. Eso está mal. Hay quienes predican diezmo específicamente. Hay quienes no predican el diezmo, ¿sí? Y hay quienes, obviamente, más allá de que predican el diezmo, no reciben porque tampoco diezman. ¿Me entienden? Diezman y diezman mal. Yo tengo que diezmar, así específicamente, sea el pastor del lugar. ¿Por qué? Porque yo no pertenezco al ministerio levítico, al ministerio sacerdotal arónico. Yo no pertenezco. Muchos dicen, no, lo que pasa es que el siervo, el sacerdote recibe los diezmos de diezmos. ¿Cómo que el sacerdote recibe los diezmos de diezmos? Sí, porque el sacerdote Aarón recibía los diezmos de diezmos y los levitas recibían los diezmos también. Sí, totalmente. ¿Y con eso qué? ¿Y nosotros debemos hacer lo mismo? No, eso es una mentira. Nosotros no somos levitas. No somos de la tribu de Leví. Nosotros no nacimos en la tribu de Leví. No somos sacerdocio levítico. Porque si sos sacerdocio levítico, entonces tenés que vivir como tal. No somos sacerdocio levítico. Tampoco somos sacerdocio arónico, porque el sacerdocio arónico no está funcionando. Tampoco. Pero no pertenecemos al sacerdocio de Aarón. ¿Qué somos? Sacerdotes según el orden de Melquisedec. Y según el orden de Melquisedec, el apóstol Pablo dijo, yo trabajo, el Señor dijo, mi padre trabaja, yo también trabajo. El apóstol Pablo dijo, yo trabajo y diezmo, dijo el apóstol Pablo, y también hago cumplir los diezmos, porque es para la obra de mi padre. Ese es el punto que dice. Porque aquel dice, el que no trabaja, que no coma. Y esto es un término que malinterpretaron. Se malinterpretó. El que no trabaja, que no coma. Dice, porque el obrero es digno de su salario. Claro que sí. Si trabajas, tenés que necesitar salario. Pero el salario no te lo da Dios. El salario viene por lo que tú hiciste, por lo que tú trabajaste. Dios no está dando ningún salario. Si tú estás trabajando para alguien, el que te va a pagar el salario es el que te empleó. Seamos concretos. Y eso lo vas a usar específicamente para bendecir la obra y para bendecir todo lo que tienes. Y Dios bendecirá de tu mano, de tu diezmo, bendecirá todo lo que tú tienes. Ese es el punto. Ni tampoco darás mucho más. Entonces, ¿cómo se hace? Primero apartas el diezmo. Y si tú quieres dar más del diezmo, que sea como ofrenda, que entre como ofrenda, porque te voy a enseñar un secreto. El diezmo es el diezmo. Es lo que santifica todo lo que entra a tu casa. Todo lo que entra a tu casa, el diezmo santifica el dinero que te va a quedar en tu casa. Y la ofrenda, conforme a la ofrenda que tú des, es conforme obviamente a los negocios que vas a hacer para que las riquezas vengan a tu vida. Porque las riquezas no vienen por diezmo, las riquezas vienen por ofrendas. Cuando tú diezmas, tu dinero es bendecido. Todo lo que tienes es santificado y no puedes malgastarlo. Debes gastarlo correctamente y hacer tus cosas, tus cuentas, para que no te falte. Pero cuando tú das una ofrenda elevada, mayor que el diezmo, esa ofrenda determinará el grado de abundancia de dinero que entrará a tu casa. La ofrenda mide cuánta riqueza vas a tener, cuánta riqueza vas a absorber. Esa es la ofrenda. El diezmo, vuelvo a repetir, es para santificar y es para mover la obra. La ofrenda mide la cantidad de dinero con la cual vas a ser impactado del reino del Eterno sobre tu vida.
cuánto negocio vas a hacer, cuánto dinero va a entrar a tu vida, porque conforme a la ofrenda será obviamente la bendición de dinero, porque aquel que da dinero recibe. Medida buena, apretada, revestida, rebosante. Aquel que da recibe, porque es mejor dar que recibir. Eso en cuanto a ofrenda, en cuanto a dar, no en cuanto a dinero, en cuanto a diezmo. El dinero, el diezmo, es un principio del reino, es un mandamiento. ¿Sí? Irremediablemente diezmarás. ¿Me entiendes? Cuando hayas apartado tu diezmo, dice la palabra. Cuando hayas apartado, ¿sí? Cuando hayas apartado la 10ª parte, entonces la bendición recaerá sobre tu vida. Esta es obviamente la palabra por la cual Hashem nos congregó hoy. Lamentablemente espero que la mayoría que hayan faltado vean este video y entiendan, porque nosotros, todos los que estamos aquí, entraremos ahora en un cambio económico tremendo. Porque vuelvo a repetir, yo hacía mal. Entonces aprendí y le dije al Señor, Señor, te pido perdón, porque no diezmé correctamente. No diezmé, pensé que darte más era todo, y el Señor dijo, diezmo es diezmo. Hasta en eso Dios mire, ni más ni menos, diezmo. Poco. Ni más ni menos. Eso santificará tu ofrenda. No quieras dar más a Hashem, porque dar más a Hashem vos no vas a poder manipular la intención de Hashem, el corazón de Hashem. Si lo doy más a Hashem, Hashem me va a dar más. No es así. Te estás metiendo en camisa de 11 varas. No quieras que te enseñe qué es lo que te va a pasar si vos querés manipular las intenciones de Hashem. Porque Hashem dice, yo no tiento a nadie y yo no puedo ser tentado. Hashem no puede ser tentado y Dios tampoco tienta a nadie. Entonces no me tientes, dice Hashem, porque yo no soy tentado con la cantidad de dinero que tú me puedas dar. No trate a Dios como un amigo. Si yo le doy algo a no lo trate, porque lo que está haciendo simplemente es cegando su corazón y va a ser un problema. Quiere entonces que Hashem lo bendiga con la finanza, recibiendo más dinero, aprenda a ofrendar, que es diferente. Pero el diezmo es diezmo y es lo que mueve la bendición de Hashem sobre tus finanzas. Ese es el punto. Entonces le dije al Señor, a partir de ahora en el Elul, voy a orar a Hashem, pidiendo perdón por haber diezmado mal. Voy a orar a Hashem pidiendo perdón por haber malgastado el dinero que ha sido santificado, porque lo malgasté. Voy a pedir perdón a Hashem específicamente por haber malgastado y haber hecho y haber obrado mal con el dinero. De acá en adelante, para que Hashem endulce el juicio que hay sobre mi vida, porque seguramente hay juicio sobre mi vida económicamente, y entonces en Yom Kippur yo sea liberado. ¿Me entienden? Es necesario entender que cuando pasan estas cosas económicamente uno tiene que revisar sus cuentas y aprender, o no estoy diezmando correctamente, o no estoy malgastando, o estoy malgastando, y eso también está mal. ¿Me entienden? Ese es el punto. Entonces uno tiene que entrar, ¿sí?, en hacer tikkun sobre esas cuestiones. ¿Para qué? Para que vuelva de vuelta con abundancia sobre tu vida. Por eso digo específicamente, esta reunión en particular a nosotros nos bendijo. ¿Por qué? Porque seremos bendecidos. Cuando nunca antes veremos cómo Dios cambia, cómo las cosas en esta Argentina, que está tan tremenda, está tan problemática con la parte del dinero, ¿sí? Para nosotros los vientos soplarán a favor. Y veremos la bendición de Hashem cual nunca antes. Damos gracias al Señor en este tiempo. Damos gracias a Hashem. Bendito sea su nombre. Bendecimos su nombre y el nombre del Mashiach. Desde este lugar te bendecimos. Espero que esta enseñanza te haya bendecido y hayas entrado en conocimiento, ¿sí? Y puedas comenzar a hablar con nosotros por tus finanzas específicamente, y que Dios bendiga todo lo que venga a partir de ahora en adelante. Un shalom, un abrazo a la distancia, un shalom a tu corazón, y te veo en el próximo video. Bendiciones.